El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad quiero compartir una reflexión basada en el libro de Juan. Vamos a meditar en Juan, el capítulo 19. Y el tema de esta tarde lo he titulado La tarde de la crucifixión. Aunque la crucifixión se considera como un símbolo de la crueldad del Imperio Romano, lo cierto es que su origen como herramienta de tortura es mucho anterior. Todo parece indicar que esta práctica se originó en Asiria, donde fue utilizada sistemáticamente por los persas durante el siglo VI a.C. Posteriormente, Alejandro Magno copió este sistema y lo introdujo en los países del este del Mediterráneo en el siglo IV a.C., siendo los fenicios quienes probablemente lo introdujeron en Roma en el siglo III a.C. Y debido al carácter humillante descrito, la crucifixión era una práctica vetada para los ciudadanos romanos condenados a muerte. Un noble siempre se merecía el mejor de los tratos y hasta en las ejecuciones se mantenía esa máxima. Así, en el caso de que un ciudadano romano fuese condenado a muerte, antes recibía la honorable muerte de la decapitación o mediante la práctica de seccionar la médula en la zona del cuello por el filo de una espada, algo similar al estoque que se le dan a los toros. Incluso en casos de alta traición estaba mal visto colgar a un ciudadano romano que, por propia concepción, prefería morir a espada antes que la muerte lenta, dolorosa y vergonzosa de la crucifixión, donde no solo la muerte tardaba en llegar, sino que el reo se convertía en espectáculo público y objeto de mofa. Bueno, esto lamentablemente no pasó con Jesús. Jesús era un judío y fue tratado como un malhechor y fue crucificado. En este capítulo 19 vamos a ver el acto de la sentencia. Es interesante que esto fue analizado por un abogado que estudió el juicio de Jesús. Él se apellidaba Monroy. Y él dijo que Jesús en realidad el juicio debería haber sido nulo, porque Jesús fue condenado por blasfemia sin haber quedado configurado tal delito. No fue, sin embargo, la única irregularidad del proceso. Monroy contabiliza y expone con detalle un total de 23 irregularidades y dice que otros autores han hecho ascender su número hasta 34 violaciones. 2 de ellas, sin embargo, fueron, además de rigurosamente ciertas, definitivas y graves. Por ejemplo, la primera, el hecho de que Caifás, siendo juez y presidente del tribunal, haya actuado como testigo de cargo y emitido de inmediato su veredicto, cuando, de acuerdo a la ley hebrea, debió haber sido el último en hacerlo. Y segundo, haber rechazado a los testigos para evitar posibles contradicciones, bajo el falso argumento de que ya todos habían escuchado las palabras blasfemas de Jesús, lo que desde luego no fue así. Además de que su opinión previno a los demás miembros del tribunal, del Sanedrín, a tomar por blasfemia la frase que a Caifás le había parecido tal. Bueno, Jesús fue sentenciado, Jesús fue burlado, humillado y azotado por los soldados romanos. Como dice el versículo 2 y 3, los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. «Viva el rey de los judíos», le gritaban mientras se le acercaban para bofetearlo. Por otro lado, Pilato no hallaba culpa en él y por tanto no veía razón de matarlo. El verso 6 dice: «Tan pronto como lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: «Crucifícalo, crucifícalo». «Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes», replicó Pilato. «Por mi parte no lo encuentro culpable de nada». Él quería liberarlo, pero temía las amenazas de los judíos. Como dice el versículo 12, desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: «Si dejas en libertad a este hombre,
no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Bueno, finalmente accedió al deseo de los judíos y como dice el verso 16, Pilato se lo entregó a ellos para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Y bueno, el pasaje relata también el tema de la crucifixión. Los clavos que los romanos usaban eran de 13 a 18 centímetros de largo, afilados hasta terminar en una punta aguda. Se clavaban por las muñecas. El clavo atravesaba el nervio mediano. Ese es el nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. Este dolor es similar al que uno siente cuando se golpea accidentalmente el codo y se da en ese huesito, en el nervio llamado cúbito. Pero ahora imagine tomar un par de pinzas y presionar hasta triturar ese nervio. Ese dolor es similar al que Jesús experimentó. Al romper ese tendón Jesús, y por tener sus muñecas clavadas, Jesús fue obligado a forzar todos los músculos de su espalda para poder respirar. El dolor era tan insoportable que literalmente no existían palabras para describirlo. Y se tuvo que inventar una nueva palabra llamada excruciante, que significa de la cruz, para describir justamente semejante dolor. Jesús caminó aproximadamente unos 600 metros con una cruz que pesaba entre 35 a 50 kilos y llevaba su causa escrita en 3 idiomas. Como dice el verso 20, el letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. Y lo único valioso que vieron los soldados de Jesús era su ropa. El versículo 24 dice, no la dividamos, se dijeron unos a otros, echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Y esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Dicen que los padres no deben enterrar a los hijos, sino al revés. En esta ocasión María tenía que contemplar la muerte de su hijo, pero Jesús se ocupó de que no quede desamparada y se le encargó a Juan. Como dice el verso 26, cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Vamos a ver entonces también en este pasaje el relato de la muerte de Jesús. Jesús tenía sed, aunque el pasaje dice que le dieron vinagre, pero luego exclamó sus palabras finales, como dice el verso 30, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido, luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Un médico dijo, si nosotros fuéramos a hacer un certificado de defunción, ¿qué escribiríamos? Muerte por paro cardiovascular y respiratorio debido a choque traumático e hipovolémico, todo causado por la crucifixión. Otros factores que probablemente estuvieron involucrados en la muerte fueron la deshidratación, la arritmia del corazón producidas por estrés, derrame pericárdico, acumulación de agua entre el corazón y el pericardio, derrame pleural inducida por los traumatismos y coagulación intravascular diseminada, es decir, la sangre se coagula y por lo tanto no hay flujo, concluyó el médico que analizó este caso. En la crucifixión los condenados sufrían una muerte lenta por sofocación. Los romanos habitualmente rompían las piernas de los condenados para acelerar su muerte y evitar su entierro. El emperador Constantino, allá por el siglo III después de Cristo, abolió la crucifixión en el Imperio Romano al final de su reinado. Le rompieron las piernas a los 2 ladrones, dice la Biblia, menos a Jesús. El verso 33 dice, pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Antes de la muerte, los rápidos y continuos latidos del corazón causados por el shock hipovolémico también provocan que el líquido se acumule en la bolsa alrededor del corazón y de los pulmones. Y esta acumulación de líquido en la membrana alrededor del corazón se llama derrame pericárdico.
y el líquido que se acumula alrededor de los pulmones se llama derrame pleural. Esto explica por qué, después de la muerte de Jesús y de que un soldado romano, al atravesar el costado de Jesús con una lanza, perforando tanto los pulmones como el corazón, pues saliera sangre y agua de su costado, tal y como Juan lo registra en su Evangelio, en el versículo 34, que dice, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Bueno, entrando a la parte de la sepultura, vemos a José de Arimatea, el cristiano secreto, y Nicodemo, el maestro de la ley, seguramente convertido, llevando más o menos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe, que ellos se encargaron justamente de enterrar a Jesús, ¿no? El verso 40 dice, ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. Esta forma en que los judíos habitualmente preparaban un cuerpo con el fin de poner en una tumba durante los días de Jesús era pues algo común, ¿no? No lo hicieron embalsamar como los egipcios. Los judíos simplemente lavaban el cuerpo, lo ungían con aceite y lo envolvían con unas vendas llenas de especias. Solo la cabeza se dejaba libre para ser cubierta con un paño especial después de que el cuerpo estaba en la tumba. El rostro estaba envuelto en paños separados. El entierro de Jesús se hizo pues en un sepulcro, ¿no? Como dice el verso 41. En el lugar donde lo crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Aunque muchos consideran que la muerte de Jesús fue su derrota, pues fue todo lo contrario, fue su triunfo sobre el pecado. Su sufrimiento fue para salvar a la humanidad de la condenación eterna. Obviamente para aquellos que creen en Cristo y lo confiesan como su Señor y Salvador personal. Dios no quiere que hagas méritos tú para ser salvo, simplemente que creas en Jesús como tu Salvador personal. Así como Jesús luego resucitó, pues también Él dio la promesa de la resurrección y vida eterna para todos los que creen en Él. Y Dios tiene un plan personal para tu vida. Dios también quiere que tú creas en Jesús, creas en lo que Él hizo por ti en la cruz, porque Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a derramar su sangre por nosotros. Y el mensaje de Cristo es un mensaje milenario, porque son más de 2000 años que se sigue predicando este mensaje de salvación para que mucha gente que aún todavía ignora esto pueda creer en Él y pueda ser perdonada de sus pecados y pueda ser también considerada como hijo o hija de Dios y pueda tener la promesa de la vida eterna. Esa vida abundante que el Señor Jesús le quiere dar a todos los que creen. Si esta hora tú estás escuchando esta reflexión y tú deseas que Cristo entre en tu vida, en tu corazón, pues puedes hacerlo. Allí donde estás sentado puedes orar a Dios y tú puedes invitar a Cristo a que entre en tu vida y que Dios haga de ti un hombre nuevo y una nueva criatura. Si este es el sentir de tu corazón, pues te felicito y te animo a que sigas adelante. Y si tú deseas algún tipo de consejo, de ayuda, de ánimo, de aliento, pues no dudes en escribirme, que estoy llano para poder ayudarte. Mi nombre es Walter Delgado y estamos en contacto en una próxima oportunidad. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.